Bueno, buenas tardes entonces. Como habíamos quedado, la idea de hoy era buscar una autora en ese texto de encuesta acerca de cultura de masas. No sé qué les pareció en general el texto, digamos, como inventario, como múltiples perspectivas. A mí me gusta mucho ese texto porque para un marco teórico es ideal, porque es un mismo objeto de estudio, en este caso muy grande, ¿no? Es un tema inmenso, pero no importa, hay un único objeto de estudio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sigue habiendo cultura de masa o sigue existiendo, sigue siendo pertinente este concepto? Y sobre eso hay no sé cuántos, que son 25, 30, 40 perspectivas o respuestas posibles, ¿no? Así que bueno, por eso lo elegí. No sé si ustedes ya tienen elegidos supongo que sí, que habrán leído, indagado. Si me pueden decir antes de que arranquemos, entonces, quién tiene cada concepto, ¿sí? ¿Querés que lo anotemos ahí por el chat mejor? Sí, si querés por el chat, sí, yo igual lo voy anotando acá en mi cuadernito para ir tomando nota después de cómo lo trabaja cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Cari, que no llegué a saludarte? Bien, Miguel de Moragas, Eliseo Verón. Profe, ¿quiere que le Sí. mande por WhatsApp que habíamos hecho un listado cada uno de los autores que habíamos No, como elegido? quieran, sí, 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 no hay problema. Eh, Perdón, Gaby, una pregunta. Y sí. además había que indagar un poco más, conocer el autor, que decía. Conocer el autor, sí, porque la idea o la dinámica de ahora vamos a empezar con un minutito de presentación del autor, no en términos, o no solo en términos de quién fue, de qué país, dónde trabajó, de dónde viene disciplinariamente, sino también en términos de conceptos centrales o por qué concepto ustedes lo eligieron. Y después la dinámica un poco del debate es, yo les voy a preguntar por algunos fenómenos de cultura de masa actuales y hacer ese ejercicio de qué diría mi autor desde esto que leí en función de esto nuevo, que ustedes no se lo leyeron porque son cosas nuevas que estos autores no escribieron de eso, ¿sí? Me está faltando Sergio nomás, ¿no? ¿O alguien más? Bueno, todos varones. No sé si había muchas mujeres, había pocas. Ahí me mira Marisa, porque sabe que es de mis preguntas. Sí, había poquitas, porque es como una cosa así de los referentes. Bueno, entonces, hacemos una rondita de presentación de cada quien. Yo a partir de ahora voy a tratar de llamarles por el nombre del autor y no por el nombre de ustedes, ¿sí? En el sentido de, bueno, ¿qué diría Moragas, Cueto, Ugern? ¿No? Así. Bueno, empieza entonces Burke a presentarse. Burke, sí, Burke, siempre estoy en problemas. Bueno, es historiador del arte, básicamente, Burke, y estudia las culturas europeas preindustriales. Él hace yo busqué otras definiciones de él de cultura ¿Mm? popular y él no está de acuerdo, a pesar de lo que dice después en el reportaje con el término de cultura popular, porque dice que ese término sugiere que existe algo homogéneo. Cualquier cosa que uno llame como cultura popular, uno entiende que es algo homogéneo en oposición a la cultura de las élites. Y él dice que lo que a él le interesa y donde en realidad debería ser el foco del estudio es el límite que hay entre esas dos oposiciones, que hay como una zona gris y de transición, y ahí es donde se debe hacer
el foco. Él hace foco también en las prácticas, al hablar, bueno, de las culturas preindustriales. Y bueno, no sé qué más, es inglés. Ah, está bien. Ahí estamos, momento, digamos, de auge, si tenés o sabés, De los donde fue estudios como... culturales. Perdón que le hablo al gato, porque si no me va a saltar arriba la computadora. ¿Sale? Sí, disculpen, problemita doméstico, pero... Sí, los estudios culturales ingleses, ¿sí? Inglés. Sí, me hizo acordar también, digo, cuando uno ve Arts and Crafts en arquitectura, todo ese movimiento de fusión, ¿no? Que también fue en ese periodo de transición del artesanato al industrial. Digo, también Pero pensé, lo importante ahí, digo, para que te quede así como el mecanismo, ¿no? Para el resto, es que a la hora de definir cultura de masa lo define por oposición a, por o por oposición. oposición a la élite o por oposición a lo popular. O sea, Sí, no tiene lo que llamamos teóricamente, ontológicamente, una definición, o sea, en sí mismo, sino que es una definición relacional. Muchos perfecto. autores trabajan en eso, y de hecho la escuela inglesa, la escuela cultural inglesa, que es a la que estás integrando y correctamente a este autor, Otra cosa fíjense que me hizo que, acordar, sí, algo que habías dicho vos, que cuando habla, bueno, hay todo esto un desarrollo, describe cosas todo el tiempo, describe como artefactos culturales y producciones, y me hizo acordar eso que vos siempre haces notar, bueno, no se había pasado con Irase la última vez, que fue descriptivo y no fue una definición, sino él es muy de describir, que también es lógico con lo que es él. es una cuestión tal vez etnográfica, si querés, pero también relacional, ¿no? Y decía que los estudios ingleses en general, culturales ingleses, en general son, o sea, de hecho lo que más nos llega de Williams es esta famosa clasificación que hemos tomado en el anterior trabajo, hegemónico, contrahegemónico, emergente, residual, etc., ¿no? Y en este caso, fíjense que también, por más que su objeto de estudio es otro, es de otra época, es cierto que es más historiador, no es comunicador, etcétera, pero igualmente está muy bien como semblante. Vamos con Miguel de Moragas, Nico. Bueno, Miguel de Moragas es un doctorado, es doctor en filosofía, tiene una tesis sobre semiótica y comunicación de masas. A partir de ahí su investigación eh, se abre hacia teorías de la comunicación, hacia política de la comunicación. También tiene una serie de estudios hechos sobre el deporte visto desde la cultura, eh, que yo no elegí particularmente aquí, pero que podrían aplicar. Lo mismo comunicación y ciudad. A mí lo que me resultó muy interesante, el motivo por el que, buscando un poquito, habíamos leído un texto de Miguel de Moragas en una materia del primer trimestre, en donde él hace un recorrido por las teorías, digamos, más clásicas, por decirlo de alguna manera, de la comunicación, pero luego plantea una serie de nuevos interrogantes que los plantea y en algún punto empieza a responderlos, pero sobre todo me interesa el planteo que hace de la superación digamos, de atender a nuevos fenómenos que se están dando, perdón por el ruido de fondo, en muchos autos por la puerta de casa y construcciones. Ni se escuchan, ni se Ah, escuchan. no, yo los tengo acá al lado y pienso que estoy hablando de una autopista. Digo, por esta idea de superar o de incorporar nuevas perspectivas y los nuevos desafíos y las nuevas preguntas que tiene que hacer la comunicación a la luz de cambios tecnológicos, que me parecía que tenían mucho que ver con la definición de la encuesta, ¿no? Que es algo que él menciona ahí y que amplía Sí. en este texto que habíamos recibido. Sí, él es, bueno, no sé si llegaste a decir español, ¿no? Español, sí, sí. Él es español. Y me parece que a diferencia del autor que veíamos recién, él viene como de una historización, como bien decís, ¿no? Viene como diciendo, bueno, si yo este objeto de estudio, digo para verlo, o sea, pongámonos en metodología barra marco teórico, en nuestro caso de cultura de masas, pero como ejercicio me interesa que vayan quedando estas cosas. Sergio, estamos ya presentando los autores
por lo que me pasó Gaby por WhatsApp, el tuyo es Ang, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ahora cuando, si Bueno. querés anotarlo ahí, así queda en la lista del chat y vamos Bueno. en orden. Bueno, vos no ves la lista anterior, pero cada compañero puso el suyo. Bien, a diferencia de, bueno, esto es un objeto de estudio, definámoslo, y en este caso Burke, por ejemplo, lo hacía por oposición a lo que no era, en este caso Moragas, ¿qué hace? Dice, bueno, si yo lo tuviera que analizar, apelo a todas las teorías que tengo en mi abanico. Pero ¿qué me pasa? Por eso es una tesis doctoral lo que estás planteando. ¿Qué me pasa? Que fulanito no alcanza, menganito no se hace esta pregunta, o sea, que el andamiaje teórico que él ve, porque de hecho él más que un teórico es un compilador de teorías, ¿no? O sea, no es muy conocido, no tiene grandes teorías propias. Pero está buena esta metodología porque si ustedes cuando hagan la tesis les va a pasar esto mismo. Porque ya hay mucho escrito sobre cualquier tema que ustedes elijan. Entonces poder poner, bueno, este diría esto, a lo largo de las teorías hay 3, 5, 10 posibles perspectivas, pero hay preguntas que no se hacen estas perspectivas y que yo quiero hacerme. Y aunque en las respuestas, como bien dice Nico, empieza a hacer respuestas nomás, no importa, ¿no? Queda... Sí, también reconoce, perdón, también reconoce que sí, el mismo planteo, digamos, las mismas sí, preguntas, y esto no lo reconoce solamente Miguel de Moraga, ¿no? Pero digo, las mismas preguntas van creciendo y no nos dan tiempo a responder en algunos casos. Van apareciendo nuevos interrogantes a partir de nuevas fronteras tecnológicas que se incorporan o que se superan. Entonces es importante hacer las preguntas para tratar de empezar a avanzar y a no perder tranco, ¿no? Que es algo que, tal como cual. digo, otros autores dicen también. Perfecto. Muy bien. Así que cuando te toque, en los casos, tendrás que ensayar preguntas al estilo de Moragas, digamos, ¿no? Bien, después seguíamos con Eliseo Verón, Cari. Bueno, Eliseo, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, Eliseo Verón fue sociólogo, antropólogo argentino, bueno, que falleció hace creo que 10 años aproximadamente. Bueno, Verón considera que el poder solo puede estudiarse a través de sus efectos y remarca que estos efectos de una producción de sentido siempre tiene una producción de sentido, sí, siempre tiene una producción de sentido. Define la mediatización en el contexto de la evolución de la especie y la secuencia de fenómenos mediáticos por procedimiento de técnicas. Además, Eliseo Verón hace hincapié, cuestiona mucho lo que es la red, el Internet, donde hace hincapié que, bueno, que Internet no es un medio, sino que no es otra cosa, sino que una mutación del exceso de la circulación. Además, también es un estudioso del discurso social, y bueno, también plantea que toda producción de sentido no puede explicarse sin considerar sus condiciones sociales de producción. También sostiene que todo fenómeno social tiene una dimensión significante que no puede dejarse de lado de ese análisis, ¿no? Y bueno, cuestiona mucho, como dije, las audiencias, estudia las audiencias donde dice que se han fragmentado por el consumo del Internet y que están ahora dispersas por otros espacios. Ya no es... define también, cuestiona el tema de audiencias, del público y a dónde se están alojando todas en función del discurso social que plantean los medios, ¿no?, de comunicación, que en este caso hace foco en el Internet, que no lo considera un medio. Bien, pero frente a lo masivo, básicamente, ¿cuál es su posicionamiento? Que lo masivo, bueno, un poco lo dijiste, pero a ver si lo podés redondear. Con respecto a la comunicación, lo que él propone, ¿no?, como comunicación de masa, él dice que nunca existió la comunicación de masa, que no existe,
que las audiencias son diferentes, que hay que estudiarlas. Y bueno, cuestiona eso y plantea eso, que nunca existió. La comunicación de masas para Ya él nunca no existe, existió, no es claro, existente. él en realidad lo que cuestiona es, si vamos a entender cultura masiva como algo homogéneo, recuerden Burke, que veníamos de ahí, ¿no? Si vamos a entender que lo masivo es lo homogéneo por oposición a otras cosas, desde ya te digo que las audiencias no son homogéneas, diría Verón. Que hay muchos canales de circulación que se van multiplicando al punto que Internet lo expone al infinito, digamos, porque hay múltiples recorridos, tantas navegaciones como usuarios. Pero, ojo, porque él en ese sentido se queda como en un lugar de lo que hacemos las audiencias con el sentido. Ni habla del consumo, ni habla de la instancia de producción, ¿no? Entonces, ahí, ojo ahora cuando veamos los casos, centrate siempre en eso, ¿no? En qué es lo que le hace sentido a la gente. Esa es la pregunta de él. Y en ese sentido no hay cultura de masas, ¿no? Bien, Juan Cueto, Sandra, ¿cómo estás? Sí, Sí. Juan Cueto, bueno, bien como dice, bien como Juan dice, Cueto. ¿cómo? Contanos quién es, de dónde viene. Es un escritor, es un periodista que es de España, murió recientemente en el 2019, así que me pareció muy actual. Por otro lado, también por esto no hay que menospreciar eh, su bibliografía y sus vivencias, porque es un licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo, recibió el premio como ciudadano ilustre de ese lugar, tiene varios libros publicados, uno de ellos es Comunicación en Masa. Eh, Después, bueno, si bien se inicia como columnista eh, de, un, de un periódico, fue fundador y director de una enciclopedia temática, la de Austria. Entonces, él desde ese punto de vista ve a la comunicación en masa como una cuestión más práctica. Entonces, lo que dice es que si bien es un concepto teórico que es preciso, que es funcional, eh, en, en España un poco eso se vio contaminado por las ideologías, se vio contaminado acá dice, por los por la propia cultura, ¿no? En vez de ser más teórico. Eh, bueno, Pero fíjate ahí, te subrayo o te hago, hago hincapié en una cosa de lo que estás diciendo. Fíjense que veníamos con preguntas sobre el público, ¿no? Burke, Verón, o la circulación y el público, pero básicamente lo masivo lo da él, lo sigue mucha gente. Moragas mete otra variable que es las nuevas tecnologías, los nuevos movimientos, las nuevas producciones me generan otro tipo de dinámicas que hoy no conozco. Pero aquí, precisamente porque es periodista Juan Cueto, hay una pregunta por la producción y una crítica, si se quiere, a la producción. Lo que él dice es, bueno, finalmente el periodismo se ideologizó, se perdió, no es lo que era, bla, 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 pero lo habla desde un lugar totalmente distinto al que venimos hablando hasta ahora. sí, ¿No? ¿Se acuerdan en teorías el año pasado que decíamos, hay teóricos que hacen focos en los emisores, en los canales, en los receptores? Bueno, aquí nos está cambiando el eje este autor.
Sí, Pablo. También por su misma profesión cambia el eje, ¿no? Totalmente, es parte de su... Por eso yo decía que si bien es un periodista, es un escritor, pero su punto de vista me pareció que es mucho más, que se sitúa más en el receptor, que es un punto de vista que es mucho más pragmático, porque él es de acuerdo a lo que él vive y a lo que él percibe, ¿no? Pero que fundamentalmente que no había que menospreciar esto, porque también una persona ilustre en lo que... Perdón, ¿qué? Es que está bien, no habría por qué menospreciarlo, o sea, ni Claro. hay que hacerse ese planteo. El tema ¿es una postura teórica? Sí, es una postura teórica. Es una postura teórica centrada en quien produce. Tal vez porque él mismo es productor. Claro. Bueno, es una postura teórica. ¿Sí? Así que está muy bien, ¿no? Ese planteo de, bueno, mejor no lo menospreciemos, digamos, no habría por qué, o sea que está bien el planteo. Pero quiero como ir enfocando las perspectivas, porque después si no el debate se vuelve muy, o van al detalle en el fondo después no importa tanto este autor particular y transgredir lo que diría el autor, sino posicionarse en ese lugar y contestar a nuevas preguntas desde ese lugar teórico y no desde otro. Y ese para mí es el ejercicio teórico que les estoy proponiendo. Pablo, ibas a decir algo y después seguimos con Sandra. Y en relación a lo que yo fui leyendo, ¿no? Todos los reportajes, Sí. y anoté 4 cosas que por ahí tienen que ver con lo que decías vos, que en general se pueden agrupar en quien se preguntan quién la consume, cómo se produce, quién la produce, y después hay muchos que se cuestionan cuántos, como que hay varios que hacen foco en eso, bueno, de cuántos estamos hablando y que la definen por un número. Eso, y después otra cosa más que me hizo que me resuene una frase que dijo José Luis en la clase anterior, que es hay que manejar la retórica de la ignorancia o asumir el riesgo. Que como que muchos hacen eso, ¿no? Bueno, no se podría decir, qué sé yo, y hay otros pocos que se juegan con... Nada, esos comentarios. No, está bien, incluso habrán visto algunas respuestas, incluso de teóricos que no conocemos, que dicen, no, la verdad que no trajo el tema, punto. Ah, No, no sí, me sí, hay a contestarte. Y ya está, orgulloso de la ignorancia, digamos, ¿no? Pero, pero sí, está muy bien el foco que vos haces. Yo pondría juntos a estos últimos de respecto de la cantidad, con los otros que hablan del público, si es homogéneo, si es diverso, si es no, porque la cantidad finalmente es una variable más del público, ¿no? Y hay algunos que entiendo que por el tipo de autores que eligieron no va a aparecer mucho, que es más que nada Mari, vos no habías escrito acá, no sé cuál tomaste a lo mejor. Uber. Sí, escribí. No, sí, ahí está. No, pensé que tiene que ver no tanto con cuánta gente lo hace, cómo circula, cómo se consume, sino con el hecho de entender, bueno, donde hay consumo hay masividad, aunque te lo consuman 3, ¿no? Porque hay vocación mercantil de ser masivo. Pero de eso justo son autores que ustedes acá no tomaron, pero que podríamos también incluir. Bien, Diego, vamos con Steinberg. Perfecto. Autor local, si los hay, ¿no? Fue profe Fue de profe Lola. mío, sí, en el aula magna. ¿Tuyo también? Mira. Claro, Pero ahí en vos sos de la UBA. claro, ahí cuando estaba en Parque Centenario, ¿no? Ahora, bueno. Claro, bueno, nosotros también lo tuvimos en Lomas hace muchos años. Claro. Pero dale, Sí. contanos, ¿quién es Steinberg y qué plantea sobre esto de la cultura? Bueno, semiólogo y escritor argentino, director de posgrado de la UNA,
en artes, presidente de la Asociación Argentina de Semiótica y de la Asociación Internacional de Semiótica Visual. Bueno, él, el gran caballito de batalla, el clásico es género, estilo, género, semiótica de los medios masivos, ¿no? Del 98, en donde él produce estos conceptos con lo que, bueno, con lo que se lo conoce, ¿no? A ver, bueno, y ahí hay una relación con Verón, digo, él, dice que los géneros y estilos son fundamentales para organizar la semiosis social, que son clasificaciones que crea la sociedad para organizar, bueno, toda la producción de sentidos que hay, ¿no? Si no, no existe la vida social sin género y estilos, o como que dan previsibilidad, y bueno, modos en que la sociedad organiza los ¿Y cuál discursos. sería, perdón, cuál sería la gran diferencia con Verón? Verón, ay, me hiciste la pregunta hace tantos años, pero Con lo Verón, que dijo recién Cari, Tomá, ¿no? No es necesario que recuerdes al Verón de aquel momento. Digo, con lo que vos mismo estás diciendo. Vos estás diciendo, Steinberg pone la base de la construcción de sentido en los géneros. O sea que, ¿quién produce el sentido? claro, la discursividad, digo, cómo se organiza. Bueno, eh, ¿quién organiza el discurso? La producción, la recepción, ¿quién organiza el discurso? claro, qué lugar, claro. Y desde la recepción, va, de producción en realidad, ¿no? La Sería, producción, claro. La producción elige, bueno, yo voy a hacer un film de terror. Entonces tengo que situarme, ¿no? Semióticamente en, bueno, ¿qué características tiene que tener un film de terror? claro, Este y este. Y exacto. entonces, ese estilo, el estilo que yo logre dentro del género discursivo general en el que quiero estar, va a ser mi garantía de nuevos sentidos, ¿no? Esta habla de que son transemióticos, ¿no? Los estilos, como que atraviesan diferentes lenguajes, soportes, medios, ¿no? Totalmente. En Yo cambio, puedo hablarte de, por ejemplo, no sé, una fantasía, qué sé yo, y estar en una campaña electoral, ¿no? Y te planteo un horizonte de vamos a estar acá y parece una película romántica, digamos. ¿Por qué? Porque hay algo de ese estilo que viene de otro lado que se puede transmutar y trasladar. Ahora, siempre, fíjate, todo lo que estás diciendo está en el plano de la producción. Y según lo que reforzábamos hace un rato con Cari, dónde está Verón? pero en la circulación del sentido, ¿no? En la No, circulación, exactamente. Entonces claro, son dos cosas distintas, ¿sí? Aunque los dos sean semiólogos, aunque los dos estén como, si quieren, ideológicamente parados en un lugar relativamente afín, ¿no? Son latinoamericanos, pero no son de la corriente latinoamericana de pensamiento, ¿no? Nacieron en Latinoamérica, pero no, son ¿no? como más despegados Vienen como de de la una... historia. Por ahí Steinmer es un poco más de la semiología de los países del este, ¿no? Bakhtin, Voloshinov, etc. Y, de- eh, y Verón es más francés. Pero bueno, eso ya sería un detalle semiológico, no importa. Pero más claro. allá de eso, ponen el foco en otra cosa. Y entonces a la hora de pensar la cultura de masas, ponen el foco en otra cosa. Y ¿Sí? no tan político quizás, ¿no? No tan, digo, porque Ya más, no, más producción. O sea, para mí la base es quien produce puede producir sentido. O sea, para Steinberg, si vos la haces bien, lográs que el sentido aparezca. Y para Verón no, claro. ¿no? O sea, ¿Cómo? uno pone el eje más en el emisor, en la instancia emisora, si querés, y otro más en esos carriles de circulación que se dan. Entonces, bueno, Es como más un análisis post, digamos, a posteriori, el de Verón, de y la producción, claro. O sea, es un análisis entre
la recepción, o sea, la producción de sentido final, que son las audiencias, como bien decía Karina, ¿no? El target, no son homogéneas, etcétera, pero finalmente les llega eso porque hay una lógica de circulación. Claro, Entonces, si yo me guío por Steinberg, digamos, y bueno, no sé, pensemos que yo en la publicidad, por ejemplo, si yo me claro. guío por Steinberg, y bueno, el creativo es el que genera sentido, la creación publicitaria. La Si fuente, yo claro. me guío por Verón, ¿no? El creativo, o sea, logró un sentido bárbaro, superó el género, es creativo, es bárbaro. En cambio, si me guío por Verón es, no, no, che, pauta en medio, fíjate bien a quién le llega. Claro. Y estoy en los dos casos en la instancia emisora, pero con dos cosmovisiones totalmente diferentes. Más McLugiano, por el medio es el mensaje que va, no sé, me estoy De hecho, arriesgando. perdóname, pero de hecho es a lo que se dedicó Verón en sus últimos tiempos, a toda la cuestión de análisis de audiencia, digo, por algo terminó siendo em, Estado. panelista de Gran Hermano, digo, en el análisis Totalmente. inclinado hacia otro lugar, digamos, a lo que empezó. En ese sentido, Steinberg es más de una línea que hemos estudiado, no sé si recuerdan en teorías del año pasado, como analistas de la cultura en Argentina. ¿Se acuerdan que estaban Ford? Bueno, justo está Nico que lo eligió, pero estaban Ala Barces, Mirta Varela, bueno, toda esa línea es de los que venían de letras, hacen pie en la semiótica, pero lo que siguen es analizando instancia emisora. Se analizan huellas de discurso finalmente. Claro. Verón en ese sentido se corre un poco de ese plano y se va a la circulación. Digo, para que ahora cuando hagamos el debate te centres bien en la emisión. En ese sentido tenés más que ver con Sandra, con el autor de Sandra, que con Verón, en un sentido teórico desde esto que estamos diciendo. ¿Se entiende? ¿Cuál era el de Sandra? Perdón. Este Juan Cueto que hablaba desde el periodismo y desde la instancia emisora, de cómo es el periodismo, de cómo se posiciona. Listo. Ahí lo Él quedó tiene claro. cosas distintas porque el tuyo es semiólogo, el de ella no. El de ella es profesional y habla más de la ética profesional y de otras cosas. Pero sí en términos de en qué lugar me pongo teóricamente. ¿Se va entendiendo un poco esto de ir despejando el panorama? ¿Sí? Claro. Y de una manera sistémica, digamos, claro. De Es parecido, clasificación teórica, es una clasificación teórica que es re importante que ustedes la tengan como ejercicio, porque más allá del tema de tesis que ustedes tienen, que por ahí no toca ninguno de estos autores, ni importa, sí estos autores, los que lean ustedes, les va a pasar lo mismo que ahora. Por eso ese ejercicio que hizo Pablo está muy bien. Bueno, yo leí todas las respuestas al libro y los pude orientar en estos 4 o 5 clasificaciones. Bueno, eso es un ejercicio teórico, digamos. es parecido al ejercicio que nos hiciste hacer el año pasado al principio con las teorías de la comunicación, de clasificar Claro, lo que pasa es que ahí las zonas y teorías es focos. como que yo les daba las teorías y lo que quería era que aprendieran las teorías de la comunicación, el bloque de las teorías comunicacionales. Acá es como, de hecho podían elegir cualquiera, no importa. No, es como que acá lo que hacemos Me es cambié el en banano, a mí me ejercicio. hizo acordar mucho. Sí, lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio de abordar un mismo objeto de estudio desde diferentes ópticas, que es un poco lo que intenté en el ejercicio 1 y salió más o menos no, digo, y salió, sí, pero un poquito forzado, porque medio que decíamos más o menos lo mismo, o sea, no decíamos radicalmente cosas tan distintas sobre el mismo objeto. Bien, muy bien, gracias, Diego, entonces. ¿Seguimos con Guber, Marisa? Perfecto. Sí. Roman Guber es español y me llamó mucho la atención porque yo lo había leído en algún pie de página en algún momento y después cuando volvió a aparecer acá me sentí interesada por indagar por qué lo encontrábamos
en los principios del grado de la carrera de comunicación. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene algunas especializaciones vinculadas con esto del derecho, pero se desarrolla fundamentalmente en las cátedras de comunicación audiovisual, y también se dedica mucho a lo que es las ciencias y las artes del cine. A mí primero me llamó mucho la atención que venga del palo del derecho. Después, todos los libros que él escribe son todos en análisis de productos culturales masivos, pasando por el cine, la fotografía, el cómic, esperen que tome nota, permiso, la radio y la televisión, la publicidad, Pero y siempre audiovisual, ¿no? O sea, su siempre foco es, audiovisual. a Siempre diferencia audiovisual. por ahí Steinberg de recién, que habla de géneros en un Sí, sentido trans, ¿no? lo que sí hace entre todos estos formatos, menciona algunas cuestiones que tienen que ver con la transposición de géneros, porque, por ejemplo, dice que habla del pasaje de la foto al cine, ¿no? Habla de alguna manera de la industria de la imagen del cómic, cómo toma perdón, al revés, cómo el cine toma del cómic figuras o personajes que le sirven de grandes protagónicos y demás. Lo que me interesó por ahí, que me parece que yo lo situaría del lado de la producción también, porque él habla de ciertos mecanismos en las narraciones audiovisuales. Un poco como retomando las ideas de los cuentos de Propp, o que también me parece que linkea con lo de géneros, o de Barthes, y dice que alguien quiere conseguir algo y tropieza con situaciones para conseguirlo. Y que eso es lo que sería como el mecanismo fundacional por el cual él empieza a pasar todos los análisis de las distintas planteos de la cultura audiovisual. Entonces dice, los arquetipos elementales más una situación que se repite sistemáticamente termina siendo un espectáculo visual, bajo cualquier formato. Entonces, me parece que está súper centrado en la producción. y también en la producción con dinero, ¿no? Sí. Y eso es lo que lo conecta con lo masivo. Sí, porque Porque incluso yo puedo hablar... Sí, incluso Dale, dale. No, porque digo, más allá de las cuestiones audiovisuales, cuando habla de la publicidad, habla digamos, de cómo se mete en la carrera comercial lo audiovisual y cómo la publicidad termina modificando los contenidos audiovisuales, pero no es que analiza los contenidos, sino que sigue No, pensando no, cómo los modifica. analiza los procesos. Y esto es Exacto. muy importante para lo que vamos a hacer como debate, porque entonces el enfoque es otro, ¿no? El que vos tenés que decir es, bueno, ¿por qué se pone en el aire tal o cual producto cultural, ¿no? ¿Por qué se define hacer una película sobre Titanic en un X momento, por ejemplo? ¿No? Hasta donde yo sé, no falleció incluso. Y No tengo registro tampoco, pero no le seguí bueno, pero tanto. viste, busqué, no, porque me pareció interesante porque lo último que hizo es un libro que se llama Un cinéfilo en el Vaticano. Cabe aclarar que también es todas las tapas de sus libros y los nombres, linda como con lo irónico siempre en el trabajo que hace, ¿no? Ahí se ve que por ahí te encontré mi Tu semejanza. beta, tu afinidad, bueno, tu empatía, Pero está muy sí, bien. pero sin Bueno, conocerlo. es importante para quienes no lo conocen, este autor, no confundirlo con Rosana Guber, sin la N, No. que es una antropóloga argentina que está más en una línea antropológica como Gers o Girs, de lo que vimos en las primeras variables. Y
Nadie va como por otro lado, digamos, y diría otras cosas, incluso sobre esto mismo de lo audiovisual. O sea que ojo, porque ahí hay como, este es más pope o más conocido, la otra es más del tercer mundo, más joven, etcétera, pero es muy valiosa también su perspectiva. Buenísimo, Mari. Seguimos con Gaby. Garitaondía. Garita Bonandía y Vicente Idoyaga. Son dos catedráticos de la Universidad del País Vasco. Se nota por los apellidos que son del País Vasco. Jamás en la vida los leí, los vi ni nada, pero bueno, me llamó la atención que sean del País Vasco, y por eso los elegí. Y ellos son como muy especialistas en la cuestión de lo audiovisual, ya sea televisión o cine, y también en lo que es la historia de la comunicación. Y respecto a la primera pregunta sobre el concepto de la comunicación de masas, para mí tiene su respuesta como tres lugares, ¿no? Por un lado, el tema del objeto de estudio dentro de lo científico, ¿no? Esta cuestión de darle sentido o no, la función, qué es la democracia cultural, y después la cuestión de la polisemia y la actividad de la audiencia, bueno, por ahí pensándolo desde los medios. Después otro tema lo vi como más relacionado a la economía respecto a las pautas del mercado en cuanto a lo cultural, y por último también lo político, que es esto de pensar en las mediaciones tanto más que en los medios de comunicación y los contenidos culturales, como de alguna manera quienes decidan sobre la cultura también tienen un sentido político al hacerlo. Después, dentro de esta primera respuesta, porque fue bastante larga la que hicieron, plantea cuestiones como que ya sea cultura de masas, industria cultural o cultura popular, si realmente esto que se produce y se reproduce masivamente y se distribuye, se promociona y se consume, es una cultura real para todas las personas, para toda la sociedad. Y vuelve a plantearse también como esto de la democratización de la cultura, si realmente existe o no, si llega para todos, qué es democratizar la cultura en definitiva. Y Perdón, Gaby, ahí te marco también una diferencia. Muy importante esto. No es lo mismo que las audiencias de Verón. ¿Sí? Ok, llega esta gente, pero ¿llega democráticamente a todos en general? ¿O tengo una barrera? O sea, esa circulación que para Verón es, ay, la magia de la circulación, ¿no? Perdón, no es con vos, Cari, sino con el auto. ¿No? Que ay, de pronto circula, qué bueno, Internet. Acá hay una pregunta más de la estructura social, y hay una pregunta que dice, bueno, ¿el mercado permite que esto circule en forma democrática o no? ¿no? Entonces, se enfocan los receptores en si les llega o no les llega, pero también cuestiona el sistema desde lo más macro. Y en ese sentido, de todos los autores que vimos hasta ahora, es el único que se está planteando, sería el más materialista histórico, si quieren, el más, ¿no? El que se está planteando, che, ¿para qué sirve finalmente un producto masivo? Y es ahí, ¿Llega a todo del mismo modo? Sí, ahí es perdón. donde responde después en esta segunda pregunta sobre cuáles son los nuevos aspectos que necesita la investigación cultural, y habla de esta falta de visión de la integración entre lo psicosocial, lo geopolítico y lo geosocial. O sea, tener en cuenta estas cuestiones, como por ejemplo, no sé, yo, mientras leía pensaba, a nosotros en La Rioja nos interesa cuando escuchamos radios de Buenos Aires, si está funcionando el subte, el tren o el premetro, cómo están funcionando. Es como que eso sí está buenísimo, y es más, me pasó incluso estos días de escuchar en una de las radios locales que la oyente de la radio local le decía al conductor del programa local que la noticia que había visto en un programa de canal de televisión de un canal de Buenos Aires. Es Claro. como que
esa cuestión que para poder estudiar la cultura de masas no se tiene en cuenta, y bueno, en definitiva tampoco es esto de una masa homogénea, sino justamente la heterogeneidad de los distintos lugares en los Claro, cuales se produce. pero no es solo una heterogeneidad descriptiva, es una heterogeneidad preocupada. Es, ¿qué hacemos con las minorías que no se sienten incluidas, ¿no? O que no están, no que no se sienten, no es un problema subjetivo, que no están incluidas en la... sí, claro, ahí aporta Pablo. Que no están incluidas en lo masivo, o sea, lo masivo también recorta, también Sí. no democratiza, también homogeneiza, pero no porque la gente sea homogénea, sino porque la estructura lo es. Sí. ¿Sí? Sí, para mí es así, ¿no? Y bueno, plantea estas tres cuestiones, ¿no? En tres puntos. Esto de la falta de la visión de la integración psicosocial, también los impactos derivados del desarrollo de lo que es la sociedad de la información, que bueno, esto es lo que yo pensaba de qué es lo que nos interesa a nosotros saber, los que no estamos en Buenos Aires. Y el tema muy importante que también plantea, que es la nueva generación en la comunicación, la educación de la comunicación, que sobre todo esta última, la generación siglo XXI, que son consumidores y son también reproductores de la comunicación o de la cultura, no están educados para comunicar. Es como que ahora, lo que yo pensaba con respecto a las redes sociales, hay mucha lógica de mercado más que de comunicación. Entonces, si un video de TikTok o de Instagram eh, tiene más función la reproducción que el contenido o la edición, entonces eso es por donde tenemos que ir en cuanto a la comunicación. Es como ahora los políticos en esta campaña, los que no tenían TikTok, en estos 2 últimos meses se sumaron todos a tener TikTok, que me parece ridículo, pero bueno, como que, no sé, la lógica del mercado dice que tienen que estar en TikTok, porque los adolescentes están en TikTok y ahí va. No te escucho. A mutear. Perdón, se mercantilizan los circuitos de comunicación, ¿no? Entonces, en eso conecta más con Govern, lo que veíamos recién con Marisa. Tiene que ver más con los procesos. Y en un sentido con lo que puede plantearse Moragas. Bueno, al ser cada vez más costoso, ¿no? Producir desde determinadas herramientas tecnológicas, ¿qué nuevos interrogantes nos tenemos que hacer? Pero eso, pero la diferencia por ahí entre ustedes dos, o entre estos últimos autores, es que mientras Govern describe el proceso y plantea el proceso y demás, estos autores vascos lo que hacen es hablar como una especie de derechos de las audiencias. Sí. De las audiencias, no de la producción. Y ahí se vuelven a distanciar los autores. ¿Ven cómo podemos ir haciendo links y diferencias? Bueno, gracias Gaby, muy interesante. Qué bueno que los trajiste a la mesa porque es cierto que no son tan conocidos. Sergio, te escuchamos. Bueno, puedo poner uno, yo pensé que tenía que hacer una presentación y bueno, armé algo, ¿puedo Dale, ponerlo? dale. Ok. A ver, ¿me están viendo ahí? Sí. Sí, se ve. Sí, yo no veo, no sé qué pasa. Estamos en Vivir en la Caverna, estamos en ese... No, cualquier cosa, no, nada que ver. Porque dice TIF especialización, o sea que estamos en Sí, otro lado. no, por cualquier Te pantalla. confundiste de ventana a lo mejor. Sí, puede ser. A ver ahora. Ahí vamos, bien, sí. Ahí, bueno, está bien. Sí. Okay, sí, pues yo no los veo a ustedes. Bueno, No te a mí me vemos, ¿eh? tocó, pero ¿ven la presentación? Sí, vemos que dice cultura de masas versus cultura de Sí, consumo y hay dos Yen, imágenes. sí, Yen Ang, sí. Hay una imagen propia
de los tiempos de la Guerra de los Mundos, digamos, de los tiempos de Ortega y Gasset, y una imagen actual de consumo, ¿no? La autora es Yen Ang, es la autora Mei Yen Ang, parece Tere, sushi. Bueno, nació en 1954 en Indonesia, y bueno, es profesora de estudios culturales en Australia, de la Universidad de Western Sydney, miembro de la Academia Australiana de Humanidades, y presentó su doctorado, obtuvo su doctorado en 1990 en Ámsterdam, pero vivió mucho tiempo en Ámsterdam. No encontré mucho más material de ella, es difícil, pero bueno, lo que encontré más o menos lo puse acá. Y su trabajo está centrado en medios, consumo cultural, ¿no? Enfoque de audiencias. Estudió, por ejemplo, la serie Dallas, ¿se acuerdan la serie Dallas de los 90? Y sus determinados, digamos, aspectos de lo que ella estudia, ¿no? De las audiencias. Estudió 40 y pico de cartas que le dieron televidentes de Países Bajos, y en base a esa materialidad escribió un libro específicamente de ese tema. No encontré trabajos de ella de este siglo, digamos. Perdón, Sí. Sergio, ¿puede ser que habló sobre el consumo irónico particularmente? Porque del trabajo anterior Sí. vi que alguien había hecho un análisis, creo que lo puse en el trabajo, no sé si lo viste justo, Gabriela. Ujú. Sí. No lo vi yo. El consumo irónico de Pero sí, los distintos tipos de consumo. Y ahí va a ser también una acotación. Es la primera autora de todos los que estamos viendo hasta ahora que pone el foco en el tipo de práctica y no solo en los discursos o en las recepciones o en los sentidos, sino también en el tipo de práctica que hacemos, porque es de los estudios culturales justamente, más allá de que no se quedó en Inglaterra, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces dice, bueno, finalmente, ¿qué es lo que hace que algo sea masivo? Que sea consumo cultural, ¿no? Que yo les decía al principio, bueno, sus autores Sí. no los tocan, bueno, acá esta autora sí. Un consumo cultural extendido, ¿no? Me refiero Sí, a que extendido cuantitativamente, ¿no? La pregunta de cuantitativamente, Pablo exacto. anterior. Ujú. Una práctica extendida. No tanto democráticamente como el autor que veíamos, como los autores que veíamos recién, Ido Llaga. No tanto democráticamente. Ujú. Bueno, y lo que me llamó la atención también que tiene en cuenta aspectos tales como migración, etnicidad, ¿no? Y es algo importante desde el campo de ella tenerlo en cuenta para lograr enfoques originales también del tema, ¿no? Bueno, hablamos de la encuesta de cultura de masas. Me sentí como obligado de poner esto acá, que es Ortega y Gasset, una frase de Ortega y Gasset, en realidad, como cuando él escribió La rebelión de las masas, ya no lo Porque es citamos, como digamos. composición tema masa, tengo que ir, ¿no? Si hablo de masa, tengo que ir a la fuente, digamos, que es como el primero en hablar de masas. Lo puse como nota de color, me pareció pertinente nada más, porque estamos hablando de esto, y él, bueno, viene de esa época de la irrupción de la cultura de masas, ¿no? Lo que él hablaba del hombre masa, en la rebelión de las masas, totalmente. El hombre es un caparazón de hombre, que no piensa por sí mismo, prácticamente, porque también estábamos en las épocas de las teorías de la hipodérmica y todo eso. Y bueno, nada, igual me pareció pertinente, por lo menos mostrar acá. Está bueno que lo traigas, no por Ang, porque la verdad es que no se liga para nada, pero sí por la encuesta en sí, o sea, por el libro. La pregunta del libro finalmente es una pregunta que alude a eso. Cuando en el libro se preguntan, ¿sigue existiendo el concepto cultura de masas? En realidad lo que están poniendo en discusión es el concepto de Ortega y Gasset. Sí, Edward Barney también, O ¿no? de Un la poco. misma época, ¿no? Yo digo, Edward Barney también me acuerdo, obviamente, fue muy importante en ese mismo tiempo, ¿no? A nivel político, sobre todo en los Estados Unidos, el creador de la opinión pública, digamos. Totalmente. Pública, ¿no? Perdón, Burke en su respuesta también lo cita a Ortega y Gasset acá en... Claro, porque es base de la
pregunta, no tanto de las respuestas de cada autor. Correcto, exacto. Más que nada de la pregunta, una parte de la pregunta. Totalmente. Una parte de la pregunta es, ¿podemos seguir viéndolo? Y ahora cuando Claro. veamos los fenómenos concretos a los cuales aplicar las distintas cosas, bueno, vamos a ver que la gente sigue pensando como Ortega y Gasset cuando habla de masivo. Aparte, Hay que hacer un esfuerzo para pensar desde nuestros autores, ¿no? sí, aparte, veamos un segundo acá, él habla de las disciplinas llamadas internacionales, es como una anticipación al globalismo de alguna manera. Dice que dos y las disciplinas llamadas internacionales, y más que un hombre es un caparazón de hombre, ¿no? Y hoy en día, no sé si, yo en lo personal, no sé si desapareció tanto el tema de la cultura de masa. Está bien todo lo que estamos viendo, pero tenés tres grandes players en la industria de la comunicación y de la información, como mucho dos en Occidente, Meta y Alphabet con Google, y la cosa baja y se convierte en masivo y en selectivo al mismo tiempo. Es como dice, hay un libro de Frost Campello que dice que es un oxímoron, porque es masivo y selectivo al Claro, mismo tiempo. dentro de lo masivo yo selecciono. Pero ¿qué diría tu autora sobre esto? Más allá, para no irte vos a lo que vos No, opinas de la masa. mi autora lo que dice es bueno, primero las dos preguntas, obviamente. Ujú. Ella dice que no, ella se inclina más de hablar en lugar de cultura de masas, que la refiere al anonimato, al conformismo, a la homogeneidad, digamos, con lo que decía recién Ortega Gasset, ¿no? El vaciamiento, digamos. Sí. En lugar de ligarlo con eso, para ella esto tiene más que ver con los consumos culturales, o sea, es más cultura de consumo, es lo que ella Muy menciona. bien, más que cultura de masas. Muy Más que bien. cultura de masa, es mejor cultura de consumo, ¿ok? Ujú. Es lo que Bien. menciona. Y bueno, nada, y acá está la respuesta a la segunda pregunta, que dice, y todo este crecimiento del globalismo actual, todo lo que pasa ahora, obligación, entre comillas, de crecimiento permanente de la sociedad capitalista, ¿cuánto dura? Dice, ¿cómo se va a manejar? ¿Se puede sostener en el tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo? Se hace la gran pregunta, ¿no? Ella con esta segunda indagación que se le hace en la encuesta. Dice, ¿hasta cuándo Otra vez podemos? por la circulación. Otra vez la pregunta es por la circulación, ¿no? Es como, no me desentiendo de si hay grandes concentraciones van a poder imponer un consumo, sino que lo que me pregunto es, ¿se puede en todos lados? ¿Se puede hasta cuándo? Etcétera. Muy bien. No, yo entendí que también por el impacto que tiene en el ecosistema, también, ¿no? De alguna forma. Porque ella dice, Por cómo está armado el ecosistema, diría yo. habla de una sostenibilidad económica, social y medioambiental. Yo diría económica y circular también, de alguna forma, ¿no? Ujú. Son conceptos muy vigentes. Entonces, economía es un concepto creado por Bjarne Ingels, que es un arquitecto muy famoso ahora dinamarqués. Bueno, pero ahí ya nos vamos. Algo más Bueno, de antes, ahí no si vamos, no, nada, ya listo, ya nos está. vamos. No, nada más, gracias. Vamos, Eso es perfecto. todo, Muy ya bien. está. Perfecto, es una muy buena síntesis. Más Bueno, allá del paréntesis de sí, Ortega, que vino para contextualizar nomás. nada, Pero lo trajimos porque tenía que estar. buenísimo. Bueno, yo les traje 3 casos para que debatamos. Justo Sandra me avisó que se tenía que ir, así que el autor de ella, Cueto, va a quedar sin intervenir. Si a alguien le quedó claro ese autor y lo quiere agregar, buenísimo. La idea es así. Yo propongo un fenómeno masivo y digo algo sobre ese fenómeno masivo. Algo que más bien no va a ser teórico, sino va a ser del sentido común, ¿no? Y ustedes, cada quien desde su autor, tiene que contestar, replicar y también replicarse entre sí. Por una cuestión de convivencia, intervenciones recontra breves, ¿sí? Traten de ensayarla
meterse, porque si no queda alguien desarrollando un concepto, pensando la idea, qué sé yo, y nos perdemos el concepto de debate. ¿Sí? Es tac. Es la entendí y desde acá te contesto desde allá. Bien. Primer fenómeno. O primera contenido / práctica de cultura de masas. Algo muy del último tiempo, Barbie. ¿No? Fenómeno masivo, en tanto, diríamos con la inquietud de Pablo, es la película más vista, que más ha facturado, que más ta. Bueno, y aquí les traje una perspectiva, que si quieren pueden abrir ahí el enlace y leerla, que es, bueno, apareció Barbie en el mundo infantil como una muñeca, se caracterizó por un estereotipo, una percepción distorsionada de los cuerpos, generaba finalmente entonces insatisfacción, ¿no? Y entonces ahora, cuando aparece la película de Barbie, aparecen como otras cuestiones, ¿no? No solo los roles aspiracionales o los cuerpos aspiracionales, sino que aparece con un mensaje que, según una investigadora del CONICET, a la que citan aquí, finalmente genera una gran autoexigencia. Pero hay un fenómeno que efectivamente se da, y se da la línea de Ortega y Gasset. O sea, yo tengo mucho dinero, genero un contenido y hay millones de niñas en el mundo vistiéndose de rosa nuevamente y tomando una bandera de aquello que digo. ¿Sí? Que queda claro el fenómeno, digamos, la práctica, la producción cultural que hay que analizar. Sobre esto, ¿qué diría cada uno de los autores de ustedes? Estoy pensando Brevemente, lo primero que se me ocurre pensar es, en algún momento de Moragas habla, no refiriéndose a esta cuestión específica, pero algo que es parangonable, habla de la programación, especialmente de la programación radial, pero habla de la programación o de los contenidos disponibles, no ya como un río, sino como un lago, es decir, un repositorio. Y me da la impresión de que Barbie, de alguna manera, o digamos, el producto Barbie de alguna manera pasó de ser casi un producto del broadcasting, es decir, casi una cosa absolutamente general y masiva y homogénea, sin dejar de ser un producto, digamos, sin dejar de tener un objetivo final comercial, a empezar a dar espacio a lo que podría pensarse en algo un poquito más puntual, en algo un poco más narrow, ¿sí? En algo más multipunto, es decir, no tan punto a punto, sino más generalizado. Incluso la película, que yo no la vi, pero sí la vieron mi señora y mi niña, sin ir demasiado a fondo, porque no deja de ser un producto de Hollywood, interpela a esa tradición de Barbie, porque la misma protagonista se interpela y se hace preguntas respecto de toda una serie de tendencias culturales nuevas que cuando Barbie salió no se tenían en cuenta, ¿no? Trato de ser Te breve. corrijo una sola cosa ahí. Que haya una interpelación relativamente, digamos, de la opinión pública vigente, de la opinión pública nueva, un cambio, por eso les traje esta nota que parte de la muñeca y dice, y ahora hay un producto diferente al de la muñeca. Pero aún así no es narrowcasting, porque vos fíjate que es la película más taquillera, aunque se llegue por distintos lados, sigue siendo mainstream, sigue siendo broadcasting. Bueno, justamente, ya que me das este pie, Gabriela, justamente una de las cosas que se pregunta Moragas es al respecto de esto, es decir, frente a una idea muy extendida de que ahora el narrowcasting desvaneció al broadcasting, él dice, bueno, no, atentos, que hay una serie de prácticas que se van resignificando, que se van reubicando para poder atender a ciertas cuestiones nuevas, pero que tienen mucho de
de broadcasting. Esto lo dice Scolari también en algún texto que hizo hace poco. Bien. Bueno, nada, síganse entre ustedes, es un debate. Digo, yo también me meto por ahí en esto para corregir alguna cuestión puntual, pero no levanten la mano, debatan entre ustedes. Yo, Burke me parece que, nada, sería como clasificar, pienso si es hegemónico, yo no vi la película, si es hegemónico, antihegemónico, por lo que vi por ahí, creo que me parece que hubo como una estrategia de ubicarse por ahí en esos límites de los que hablaba Burke, entre lo elitista y lo popular, se me ocurre. Pero me parece que Burke no está bueno para esto, porque yo lo que entiendo por lo que vi de rebote por redes, qué sé yo, que el foco que tuvo por lo menos la difusión de la película es en cuanto a ampliar la audiencia, ¿no? Que no tengas vergüenza de ver Barbie si sos un viejo canoso. Digo, hubo como ahí como todo un cambio en cuanto a legitimar la práctica de ir a ver Barbie, ponele, que ya sacarla, eso. Sí, pero Sí. ahí ¿sabés qué hablaría Burke? Especialmente de un excelente tratamiento estético que tiene la película y Tenés que es razón, lo que claro, permite, sí. y qué es lo que permite, no digo que es de elite ni mucho menos porque es recontra estandarizado, pero no es una lógica, y ahí después con Diego seguro lo vamos a reforzar con esto del género, pero ahí hay como algo, ese sería el foco de Burke en este caso. ¿Sí? Bien, estamos. ¿Quién sigue? Yo te iba a decir que, perdón, ay, perdón, Cari, no te vi. No, me quedé colgada con lo que dijo Pablo. Yo no soy una vieja de canas que fui a ver Barbie. Fui a verla con mi hijo Aarón, porque quiso venir a verla. Esto por ahí para destruir un poco lo que ahora en el cuerpo de Romain Gubern voy a decir, que Romain Gubern habla de un capital genético de arquetipos universales, ¿no? Y que eso constituyen mitos. Por esto de bueno, que para Gubern, para mí iba a decir, pero para Gubern, la narración o la narrativa de Barbie responde a ese mecanismo. A justamente alguien que quiere conseguir algo, tropieza con distintas situaciones para conseguirla y que además está cargada de todos estos arquetipos universales y que generan un espectáculo visual. Otra cosa que agregaría por último, desde la visión también de Gubern, es que él llama, él dice que estos arquetipos llegan al Olimpo cinematográfico y que convierten lo verbal, las características más preformateadas, digamos, en lo icónico de ese discurso. Me parece que también Perfecto. voy a agregar como última cosa el tema que estuvimos conversando en la previa de lo de Gubern, que es el tema de lo comercial y la publicidad. En este caso, no una publicidad metida en los contenidos, sino que es un panfleto publicitario en sí mismo, porque digamos, ahí de la muñeca al cine, estamos hablando de todo un circuito comercial que sigue estos mismos mitos estandarizados. Sí, y ahí quiero retomar algo de lo de Nico. No son mitos tradicionales, por eso Nico se metía en esto de no es tan broadcasting, va a los narrowcasting. Y yo le decía, no, es un nuevo broadcasting. ¿Por qué es un nuevo broadcasting? Porque va a nuevos arquetipos y a nuevos mitos, o hace pie en viejos, pero los reconduce, y ahí está, ¿no? Lo que vos ponías en términos de muchos pocos es en realidad un tema diacrónico, Nico, ¿no? Entre lo anterior y lo Lo posterior. anterior y lo posterior, exactamente. Pero Sí. o sea, estaba bien detectado, pero puesto más en lo sincrónico y era más. Moragas acá dice que la cultura de masas es una de las posibles redes de interpretación del mundo, de las relaciones y demás. A lo mejor esa es la nueva red de posibles interpretaciones, que es Totalmente, la que se modifica.
Por eso yo ahí agregué interpelación a la opinión pública y a los valores actuales, ¿no? Cuando vos estabas ahí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, métanse nomás. Yo creo que Yen An diría que se trata de un producto cultural representativo de la industria del broadcasting, pero con fuertes implicaciones de identidades, etnicidades, emancipaciones civiles y globalización. Yo la vi la película, por eso digo, y resignifica arquetipos preestablecidos de larga data, adaptándolos a causas y visiones etnográficas y de género del siglo XXI. Porque se replantea todo, hasta el hecho de que Kent no es el novio de Barbie. Quiere, pero tiene un conflicto interno, o sea, montones de cosas, ¿no? Sexualidades y géneros, y está todo replanteado como resignificado en esto. Es una nueva estrategia, en Construcción realidad, de la identitaria. compañía. Es una nueva construcción identitaria, Es podría. la construcción identitaria. Yo no vi la película, Y sí, es un no vi la consumo masivo, película. obviamente. Perdón, Sergio. Yo no vi la película, Eliseo Verón tampoco vio la película, pero teniendo en cuenta de que Barbie, la película, ¿no? Generó un gran impacto social, se convirtió en un fenómeno social, a lo que Eliseo Verón se refiere al fenómeno social como un proceso de producción de sentidos, que significa que alrededor de todo lo que sucede en la sociedad y lo que genera un impacto en un determinado grupo de personas, van a estar produciendo sentidos. Este hecho va a estar significado por algo, ¿no? Donde dice que toda producción de sentido es social. Un individuo puede producir sentido por uno mismo. No puede darle significado a algo individualmente, por lo que no habría personas que lo comprendan. Los sentidos se generan de manera colectiva. Eso diría Eliseo Verón Está bien. ante un Ahora, fenómeno social. ¿qué es lo que ayuda a que Barbie genere un nuevo sentido colectivo o configuraciones identitarias digamos, dudosas de los arquetipos, de los estereotipos más antiguos? ¿Qué La es lo que curiosidad. te permite a la película Barbie llegar a producir eso? Los sentidos, lo que provoca en la curiosidad, lo que provoca en la gente, ¿no? De ir, de Sí, pero descubrir, también de había otra conocer. cosa en la que hicimos Rocío, hincapié, pero... Yo me ¿eh? acuerdo, condiciones de producción, no hablaba Verón, perdón que te pise, compañera, pero no hablaba Verón de la... No, Bueno, por en tal favor. caso, en este caso, por lo que dice Karina, serían más condiciones de reconocimiento que de producción, porque ella hace foco en el público, ¿no? Ah, Pero, espera. pero también algo que dijimos en la puesta en común de los autores, que es la circulación. Claro. que si lo hubieran visto las 10 personas que veían Que siempre si antes. esto hubiera sido una película peruana, y a lo mejor llegaba al Bafisi y dirías qué buena. Sí, Eso le pasó mucho a esta película, volviendo a Ang y a las migraciones y a las identidades, le pasó mucho una película que llamó Roma, que era de un barrio mexicano, pero que circuló por Netflix y demás. Ahora, tuvo un coto, y ahí sí coincidiría con Nico no llega a ser broadcasting, ¿no? O sea, sí, a lo que fue una película mexicana costumbrista, superó con creces, pero no es ni Coco ni Barbie. Y eso tiene Eliseo más que Verón, ver con la sí. circulación. Eliseo Verón dice que con respecto al fenómeno social, que todos colaboramos para que circulen en la sociedad determinadas ideas y determinadas representaciones. Totalmente, habría que preguntarle a Marisa, tu hijo, varón, llega a pedirte ir a verla, porque, ¿cómo le llega? ¿Le llega solo el spot publicitario o le llega la circulación de sentidos? Y ahí iríamos a lo que leíste antes, donde sus compañeras, sus compañeros le dicen, anda, está buenísima, no sé qué, no sé qué, y entonces llega. Le llega el mandato familiar de construirse. Claro, Que bueno, también eso es parte sería la de esto de lo opinión que estás pública diciendo. de época, Eso, está bien. yo lo Entonces que vi hace me clic parece. con el... Sí, Pablo. No, digo, yo lo viví por Instagram o Twitter en realidad, y lo que vi que había como una gran campaña de legitimación. Es decir, Barbie no es más ya
para chicas de hasta 15 años, que es lo que pensaba, sino liberate, vos que tenés 50, que estás canoso, que andá a verla lo mismo, y entonces, y comprate Tenías la remera para ir y todo, mira. con la remera de Barbie saliendo así. Digo, hubo todo un laburo de trabajo, me Bueno, parece. pero ahí ya estamos interpretando nosotros, ahí ya nos vamos de los autores. Te entiendo, comparto algunas cosas, digo, las podemos seguir charlando, pero nos vamos a los autores. ¿Quién iría más o menos a darle argumento teórico a lo que está diciendo Pablo? Hay uno de los autores que nos faltan. Los vascos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué dirían, Gaby? Ah, claro. Porque es lógica de mercado, nada más. O sea, Exactamente. es un fenómeno de mercado, cumplió su objetivo, se hizo una gran campaña previa al estreno, muchos se imaginaron que iba a ser una película más para las nenas, digamos, más infantil, terminó modificándose, tal vez pensamos que podía ser una película del estilo Marvel, o sea, esas de live action que le dicen, y terminó siendo una película con un sentido de esto también en cuanto a lo político, ¿no? O sea, en lo social, esto un poco, como dicen los autores, esa visión de la integración psicosocial, geopolítica o geosocial, que en definitiva tampoco logró un objetivo de no, modificamos la sociedad, el sentido de lo que supuestamente era. O sea, se habló sobre el feminismo, sobre todo lo que generaba la película en ese momento. Hoy, si no traías el ejemplo este, nos olvidamos de Barbie. Y aparte O sea, se habla en forma gatopardista, podemos decir, ¿no? Como lo hace el mercado. sí, Es y un el mercado, liberate. perdón, y el mercado lo que generó es que en todos los cines haya cajas, más lindas, menos lindas, de Barbie, donde todos se sacaban la foto. He llegado a ver, cuando fui a ver al cine, a un señor mayor, ya casi octogenario pisando los 90, que bastante machirulo él, porque lo conozco por los medios, y se metió en la caja con sus nietas a sacarse la foto. Pero fue eso, o sea, fue el fenómeno del consumo, porque todos estaban en la onda de vestirse de rosa para ir al cine, más allá de las ventas, de que las vidrieras estaban todas de rosas, La pero todas remera que que contaba. tenían, sí, que nada que ver con la película ni con los juguetes, estaba todo fucsia, todo rosa. Ahora, estaba pensando en los fenómenos de las lógicas de mercado, cuáles son los que tienen más cuestión de identidad que otras, con lo del mundial. Argentina tricampeona, hasta el día de hoy se siguen festejando los cumpleaños con un sentido de pertenencia a la Argentina tricampeona. Barbie, sí hay festejos, ¿no? de cumpleaños con temática Barbie, que siempre la hubo, como que no generó esa modificación tampoco de... Bueno, pero ¿por qué? Identificarnos. Porque la Argentina tricampeona es un fenómeno a la vez masivo y popular. En cambio, Barbie es un fenómeno de la industria cultural, nada más. Exacto. Y ahí nos ayudaría más que los vascos a decir. Entonces, hay un mercado, dirían tus autores, que se monta por sobre un fenómeno que finalmente es un fenómeno de mucha cantidad de gente, ¿no? La pregunta de Pablo. No necesariamente de la lógica de consumo, no necesariamente de la industria cultural. Sí, hay una industria cultural en el fútbol, pero hay más que una industria cultural. Hay otras cosas, hay decisiones políticas de quién es el entrenador, a quiénes citamos, qué sé yo. Hay decisiones populares de todos juegan a ser Messi y Julián Álvarez y no sé qué, y no siempre. Y la industria cultural viene de atrás. La industria Digo, cultural trata de sumarse a un fenómeno claro. que Yo compré el otro día existe. una caja de fósforos que los patitos están con una Y bubucela están y con la cosa, claro, y sigue y queda residual. Entonces, está buenísimo que traigas ese ejemplo para comparar, porque el mercado está en ambas, y tus autores tienen el mercado, está muy bien, pero en este caso es un producto cultural. Por eso está bueno esto que tanto Karina como vos traían. El sentido de ese momento fue coyuntural, o sea, se puso en la agenda mediática
mientras duró el fenómeno, para ver si podemos explicar por qué el fenómeno y nada más. Nos quedó Steinberg, a ver qué nos agrega, que nos tendría bastante para agregar. Sí, sí, traté de integrar algún bocado en todo esto y, no, bueno, él analizaría el producto, el contenido, la premisa, no sé, estuve viendo un poco que se intentó buscar un cuento de hadas contemporáneo, digo, con esta muñeca que tiene habilidades para mejorar la vida de la gente, al estilo Mary Poppins, por ejemplo, algún antecedente, ¿no? Bueno, la categorizaría como un género comedia fantástico, incluso con esto del lanzamiento a nivel masivo, también se generó se habló de un género que tenía que ver con el lanzamiento simultáneo con Oppenheimer y generó un fenómeno que es el Barbenheimer, ¿no? Que en algún punto, no sé, digo, ya se va del producto, pero bueno, ahí ya me voy a otro autor, ¿no? Porque tiene que ver con la industria, con la circulación. Pero No, en hay general, algo nodal que diría Steinberg, ¿qué es? sobre género y estilo y sus... Ujú. Se me ocurre empezar por eso, por clasificarlo en principio. Y Eso es correcto que ya lo hiciste. ¿Y qué más diría respecto al género? que es previsible, que tiene antecedentes, ¿no? Haría una reposición de antecedentes, Pero como... Barbie, ¿es lo mismo que cualquiera de este género? Bueno, lo diferenciaría por oposición, ¿no? También, o sea, de alguna manera sistémica. Eh, Obviamente, esta vuelta de rosca que se da eh, y esta como apertura creativa que se le dio a los guionistas, en donde en algún momento se habló de un concepto de anti-Barbie, ¿no? Una cosa digamos, que tiene que ver con la lectura feminista, ¿no? De un producto que es ultra femenino y totalmente, Tampoco es digamos, tan feminista, les voy a decir. Es como... no, no, sí, no la vi, pero Pero sí hay algo de, bueno, hay un estilo que es novedoso, que conserva, ¿no? Esto que queríamos traer a partir de Burke, o que yo le mencionaba a Pablo a partir de Burke, ¿no? Hay como un estilo que se repone, que es absolutamente estereotipado. ok, El rosa brillante, ¿no? Esa cosa. ¿Vieron Harry Potter que el rosa está puesto en esta mujer que es como burócrata, digamos? Y hay ahí un juego estético interesante entre el rosa brillante y la mujer burócrata. Acá es como estereotipado total. Y en Y el acá contraste con la oscuridad de la película también, ¿no? El rosa. totalmente, en medio de la oscuridad eso tranquiliza, da marco, etc. En este claro, caso no, en este caso es el rosa brillante todo el tiempo y el verde y el flúor y lo nuevo y la fantasía. claro, Entonces hay algo ahí del estilo, pero eh, eh, Steinberg, una de las cosas que dice es, ningún estilo, o sea, ningún género es nuevo, ningún estilo es nuevo. Finalmente lo que puede haber es transposiciones, claro, pero exacto. nadie reinventa la pólvora, ¿no? No, Eso no, finalmente diría este. Bien, claro, les dejo aquí mi otro ejemplo y si les parece es un tema musical, tal vez muchos de ustedes lo conocen, es de Luc Ra, no sé si lo conocen, un cuartetero que hace también una mezcla entre cuarteto y reggaetón, y este es un tema que es recontramasivo, es de los 10 más seguidos en Spotify hoy en Argentina, y que se dice que va a ser el tema del verano, que se viene con todo, etcétera, ¿no? Bueno, les dejo el video, si les parece nos tomamos 7, 8 minutitos y después, o sea, traten de, mientras ven el video, ir anotando, así hacemos más rápida esta segunda ronda y no se van tan tarde. ¿Sí?